Apocalipsis 2, 12 al 17. Carta a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Estas son las palabras de aquel con la espada afilada de dos filos. Juan sabe que hay 7 ángeles. No cree haber terminado hasta que haya escrito todas las cartas, pero no sigue escribiendo mecánicamente, pues con cada carta debe adaptarse de nuevo. Se encuentra en una nueva situación sin saber de antemano a qué iglesia quiere dirigirse el Señor. Al escribir estas cartas, alcanza una comprensión cada vez más perfecta, pues aunque estas tareas sucesivas parecen completamente impersonales, se enriquece personalmente cada vez lo que percibe, también podrá utilizarlo en su futuro apostolado. Tiene una misión como discípulo del amor, una visión como vidente, una misión como mensajero encargado de escribir cartas. Y todas estas misiones se complementan y perfeccionan mutuamente. Así, si no hubiera tenido, por ejemplo, el amor como su tarea principal, habría transmitido cartas de una naturaleza completamente diferente, mucho más ministerial. Esto es lo que dice el que tiene la espada afilada y de doble filo. El que por tanto siempre golpea, corta y vuelve a golpear. Nadie puede decir, por tanto, que la espada le alcanzó sin herirle, o que no le alcanzó en absoluto, que los medios con los que el Señor trató de obtener su conversión, su fe o su vocación fueron inadecuados. La gracia y la misión del Señor son siempre claras y absolutas. Y cuanto mayor y más diferenciada es la misión que el Señor ofrece a alguien, más clara y marcada es la llamada. Quien ha sido tocado por la espada lleva una herida. Puede mantenerse firme y resistir, fingir que no está herido. Queda marcado y no tiene más remedio que ponerse a disposición de la voluntad del Señor, so pena de morir desangrado. Apocalipsis 2:13. Sé dónde vives. Sé que allí está el trono de Satanás. Habéis guardado mi nombre y no habéis renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue ejecutado en medio de vosotros, donde habita Satanás. El lugar donde habita la comunidad fue elegido por Satanás para su trono. Esta afirmación no se refiere a la victoria o no de Satanás en esta comunidad, o de la comunidad sobre Satanás, sino solo al hecho de que sus residencias coinciden. De ello se deduce, sin embargo, que es necesario luchar para permanecer en este lugar. La lucha que debe librar la comunidad se expresa en el hecho de que el Señor camina a su cabeza como portador de la espada. Se presenta como el combatiente de una comunidad de combatientes. Todo en ella está bajo el signo de la decisión. Todos saben que cualquier otro miembro de la comunidad se encuentra entre la disyuntiva de elegir entre tú o la incredulidad. Y como aquí Satán y la iglesia están en estrecho contacto, la desconfianza reina en la comunidad. La desconfianza de quienes se enfrentan constantemente a la decisión y no pueden evitar comprobar en cada encuentro si se trata de un aliado o de un enemigo. Y en cuanto dos personas están juntas, tienen que ir directamente al punto decisivo para llegar al fondo de las cosas. Cada uno tiene que saber cuál es la posición del otro. Buscamos directamente dónde está la frontera. Este es el efecto de la coincidencia entre la morada de la iglesia y el trono de Satanás. Habéis conservado mi nombre y no habéis renegado de mi fe. La comunidad se ha mantenido firme. En algunos lugares ni siquiera la batalla más encarnizada ha podido hacerla vacilar. Incluso en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue ejecutado en medio de vosotros. Toda la comunidad vio aquellos días, que a veces hay que librar la batalla de la fe arriesgando la vida. Antipas estaba tan comprometido con la comunidad que toda la comunidad sufrió su pérdida, pero también ganó algo. Lo perdió, pero recibió una parte, como comunidad, de la gracia de su muerte. Esa muerte la ha fortalecido. Esa es la ventaja de luchar contra el diablo. La fe de los que han luchado sale fortalecida, más fuerte que la de los que nunca han tenido que luchar. Porque estaba fortalecida. La comunidad no se dejó intimidar por esta batalla, y mientras Antipas moría por la fe, cada creyente participaba en esta batalla de la fe en su propio día.
Apocalipsis 2:14. Pero tengo algo contra vosotros, porque tenéis aquí a gente que sostiene la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, para que comieran carne sacrificada a los ídolos y se entregaran a la lujuria. Al Señor le indignaba que se tolerara en la comunidad a personas que animaban a los judíos a comer carne sacrificada a los ídolos y que ellos mismos participaban en esas fiestas. Los cristianos no deben participar ellos mismos en ritos ajenos. Al contrario, deben comportarse como cristianos, ni deben arrastrar a los judíos, a los que se puede considerar en camino hacia Cristo más lejos de lo que ya están. Lo mismo se aplica a la lujuria. El cristiano no tiene derecho a permitirse libertades que la Iglesia no tolera. Ni la comunidad tiene derecho a tolerar en su seno nada que aleje aún más de ella a posibles postulantes. Aquí Juan tiene que dirigir tanto alabanzas como reproches a una comunidad. En su evangelio había descrito la confesión tal como debe ser vista por los que aman. Es siempre el encuentro de todo pecado, de toda confesión, con toda la gracia del Señor. Y precisamente porque basaba todo en el amor, comprendió que aquí no había eclecticismo. Y aquí ve que el Señor que cuida la confesión en esta comunidad hace lo mismo. No tolera nada en la comunidad que contradiga su conducta cristiana. Y Juan aprende del Señor para su futuro apostolado a exigirlo todo inflexiblemente. El modo de proceder del apóstol se deja a su criterio y juicio según el momento y la situación. Puede intervenir inmediatamente y tomar decisiones o educar lentamente hasta que la decisión pueda ser aceptada en su totalidad o elegir un camino intermedio. El objetivo debe ser siempre un sí total a Dios, y toda confesión exige esta totalidad. El penitente confiesa básicamente todo y por ello recibe también la absolución total de Dios. Una confesión parcial no es una confesión. Y como el cristiano debe poder confesarse en cualquier momento, no hay ninguna etapa en su desarrollo en la que pueda considerarse obligado solo por una parte de los mandamientos de Dios, los 4 primeros, por ejemplo, antes de enfrentarse a los otros 6. Por tanto, la predicación y las exigencias cristianas son absolutas, incluso en situaciones en las que se sabe que los interpelados solo cumplirán lenta, inadecuada y relativamente. Por otra parte, ninguna comunidad debe tolerar que alguien que busca algo se aleje aún más de la iglesia por el comportamiento de los cristianos. Esta fue la doble falta de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:15. De la misma manera, ustedes tienen personas que están igualmente apegadas a la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas disfrazan su doctrina practicando las obras que han aprendido de los cristianos, pero sin mantener interiormente la fe. Es una especie de justificación por las obras. Y es difícil de superar tal doctrina, porque implica tantos grados y pasajes que es difícil decir dónde empieza la herejía. Algo de esto seguirá existiendo en los siglos de la Iglesia, mucho después de que se haya extinguido la secta nicolaíta, una deformación de la vida interior esencial por un exceso de obras. Comienza por un distanciamiento imperceptible que luego aumenta y se hace visible a los demás. Pero el infractor, cuando se le reprenda, se defenderá diciendo que así lo ha querido Dios, que ha tenido que agotarse por la buena causa, que esta actividad no le ha hecho ningún daño, que cuenta con las oraciones de los demás, pero que lo considera como su misión. Y quien así se defiende no advierte que lo que así se expresa en él es el amor propio, que no soporta ser reprendido por la iglesia, que considera todo lo que hace como consecuencia estricta de la alta concepción que tiene de su profesión, ni advierte que ya no es consciente de la brecha que existe entre lo que Dios le exige y lo que él mismo le exige. Y sin embargo, es precisamente en este desfase de donde nacen todas las herejías, la caída del centro de la iglesia. Pero no solo es responsable de esta situación quien no advirtió a tiempo, quien como la comunidad de Pérgamo toleró a los malhechores en su seno. El cristiano tiene el estricto deber de reprochar a los que ya no rezan ni hacen otra cosa que actuar. Excepcionalmente puede ser lícito asumir una doble carga de trabajo en nombre del amor, pero no de forma permanente. Porque quienes ya no están atentos a la voluntad de Dios solo escuchan lo que ellos mismos quieren y acaban haciendo lo que quieren.
Cada palabra que el Hijo pronunció en la tierra formaba parte de su oración al Padre. No hubo obra suya que no realizara en plena comunión con el Padre, y siempre dejaba que el Padre probara su obra. Aunque en virtud de la unidad en él de las dos naturalezas, no había el menor peligro de que se distanciara del Padre. Apocalipsis 2:16. Arrepentíos, o iré pronto a vosotros y los combatiré con la espada de mi boca. La comunidad debe arrepentirse por haber permanecido callada cuando debería haber intervenido, por haber soportado la división en sus propias filas y por no haber luchado contra el alejamiento de los judíos. Lo que el Señor exige a primero no es todavía que intervenga y restablezca el orden, sino que se arrepienta. El arrepentimiento es el primer paso de la conversión y la confesión, la condición previa necesaria para la penitencia y la reparación, del mismo modo que estas últimas son las consecuencias estrictas del arrepentimiento. Tanto es así que no plantea ningún problema cuando hay arrepentimiento. Quien nunca ha oído hablar de Dios debe primero conocerlo y luego arrepentirse de su vida fracasada. Pero si ya conocen a Dios, solo les queda un camino, el arrepentimiento por haberse alejado de Él. Para quien ya se ha alejado, el mero conocimiento no conduce a Dios, sino a lo sumo al orgullo de la inteligencia. Pero como la humildad es la única actitud posible ante Dios, hay que empezar por el arrepentimiento. También en este caso, fue el Señor quien tomó la iniciativa de la confesión, pero no reveló hasta qué punto la comunidad era ya consciente de su falta, aunque no la asumiera. Al esperar de este modo, no puede haber tenido la conciencia completamente tranquila. Pero se tranquilizó pensando que en su actitud algunos miembros podrían seguir manteniéndose dentro de la comunidad. Era una falsa adaptación. Desde la confesión del Señor, toda adaptación queda descartada. Él sabe y presupone que la comunidad está convencida de la verdad de sus palabras, ve la verdad, y en esta visión el Señor interviene y exige el arrepentimiento, no exigiendo que primero reconozcan sus pecados y solo después se arrepientan, como parece ser el caso cuando preparamos nuestra propia confesión. El Señor, que ve a través de todo, sabe bien cuánto conocimiento se tiene de su palabra y no le da por el momento ninguna importancia particular. Viene con la exigencia del arrepentimiento, está incluido en ella. Es como un cirujano que opera y descubre un absceso. Sería absurdo negar su existencia o sorprenderse de que el cirujano haya elegido precisamente este lugar para abrirlo. Que haya llegado al lugar correcto es cosa de su talento medial. Que la palabra del Señor llegue al lugar correcto es cosa de su señorío. Pero lo que el Señor no puede provocar es el arrepentimiento, la voluntad del paciente de ser curado. No arrepentirse sería marcharse con la herida abierta, con el absceso al descubierto, sin esperar siquiera a que lo extirpen. Abrir la herida solo intensificaría la enfermedad. El Señor provoca esta intensificación exponiendo la falta, tras lo cual solo puede haber curación o muerte. El arrepentimiento consiste en permanecer en medio de la palabra del Señor. Es el único camino que deja abierto la palabra pronunciada. Aquí el Señor no ha tomado el camino del conocimiento, ha derribado la puerta, ha destrozado la corteza, ha hecho añicos los cerrojos del alma. Tampoco ha tomado el camino de la penitencia, de la reparación o de un nuevo comienzo. Lo único que presenta como válido es el arrepentimiento, que incluye todo lo demás. Por supuesto, este arrepentimiento es una gracia. Ya no es un arrepentimiento basado en nuestra propia medida, es ya en realidad un arrepentimiento sacramental. Pero el sacramento de la penitencia en su conjunto perdería sencillamente su carácter sacramental si, para recibirlo, pretendiéramos seguir un camino distinto del que el Señor nos ha trazado. Si no, vendré pronto a ti, en un momento que no se especifica. Aunque el Señor exige el arrepentimiento inmediato, deja un tiempo indeterminado para el castigo con el que amenaza. Pero esto aumenta aún más la amenaza, porque si la amenaza no se cumple inmediatamente, nos preocupamos más o nos endurecemos aún más en los pecados que hemos cometido hasta ahora. Y los combatiré con la espada de mi boca. No es a toda la comunidad a la que el Señor combate,
sino a los apóstatas, a los que han abandonado la fe, que habían sido confiados a la responsabilidad de la comunidad, pero de los que ésta no se ocupó. El Señor sabe que este castigo es extremadamente duro para los suyos. Empezó alabándolos porque estaban en la fe y también le seguían siendo fieles de alguna manera. Entonces le sucede lo peor. Los que el Señor les ha confiado se pierden. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse inmediatamente. La espada del Señor es especialmente temible por su doble filo. No se puede luchar contra ella sin resultar herido. Por ello la comunidad es consciente de la derrota ineludible de los apóstatas, sean buenos o malos. No hay una tercera vía. La comunidad tiene pues una grave responsabilidad. Debe reconducir a los apóstatas por el buen camino. Y el Señor también le muestra el camino, le presta, por así decirlo, la espada de su boca. Tendrán que empuñarla antes de que tenga que hacerlo él mismo. El Señor da sus armas a los que se mantienen firmes en su nombre, para que luchen como hombres, pero en su propio espíritu. El modo humano de tratar la palabra de Dios, de imitar al Señor en el manejo de su palabra, es un movimiento del hombre hacia el Señor que queda para siempre inacabado e incompleto. Implica, por una parte, un movimiento del alma entera en una totalidad que no elige, y por otra, un movimiento de cada uno de sus actos particulares. Ni la ofrenda total de toda el alma, ni la suma de todos los actos particulares son suficientes. Y ahora, esta imitación debe tomar la forma de combate, un combate que incluso debe comenzar inmediatamente. La comunidad podría objetar que el Señor combate mucho mejor que ellos y que si luchara con su espada, los apóstatas se convertirían tanto mejor. Pero no es eso lo que quiere el Señor. Quiere que los suyos luchen con Él. Y aquí no quiere el resultado definitivo de su propia batalla en los apóstatas, sino el resultado provisional de la batalla de sus enviados, detrás de la cual permanece todavía y siempre la libertad de su decisión. Para los que aman, a menudo es difícil mantener la actitud implacable que exige el combate. El amor cristiano corre a veces el riesgo de ablandarse, de relajarse demasiado deprisa. Y el amor de Juan debe ser perfecto en todos los sentidos. La misión asignada por el Señor tiene un objetivo claro: hacer volver a los apóstatas. Pero no dice qué medios hay que utilizar, no dice que hay que intentar lograrlo el mayor tiempo posible por el amor y luego, si nada más da fruto, por la espada. No traza una línea divisoria entre el amor y la espada. Se la entrega al combatiente para que elija sus medios como cristiano. El combatiente solo será desobediente si va en contra del objetivo, si la mansedumbre se impone hasta el punto de que el espíritu combativo del amor se debilita. El combatiente se convierte en un obstáculo en lugar de un instrumento del Señor y deja de imitarle. En definitiva, la imitación no es más que la forma absoluta de la obediencia. Esta abarca todas las facultades humanas y nos obliga a vigilarlas constantemente, no para ver los progresos que buscamos, sino para mantenernos firmes en la dirección general hacia la meta del Señor. Al nombrar su pecado, al mostrar a los pecadores de la comunidad y ponerlos inexorablemente ante sus ojos, el Señor objetiviza en cierto modo su pecado. Lo aísla, lo exterioriza, de modo que esta transferencia al exterior lo hace completamente evidente. La comunidad ya sabía de antemano algo de su pecado, lo sentía oscuramente en su interior. Cuando el Señor les dice: tenéis entre vosotros personas que siguen la enseñanza de Balaam, no necesita nombrarlas explícitamente. La comunidad sabe quiénes son. Y sin embargo, era como si los vieran por primera vez. Cuando los señala y los presenta como un objeto a la comunidad, ésta reconoce hasta qué punto está vinculada a ellos. También es importante que Juan lo comprenda y debe comunicárselo a todos los sacerdotes venideros. Deben intentar objetivar el pecado del penitente en la misma medida, liberarlo de todas las ataduras y aferramientos personales, exteriorizarlo de tal manera que el pecador reconozca que no es por vagos lazos por lo que está ligado al pecado, sino que éste ha sido realmente una parte importante de su vida. En el fondo queda la amenaza del Señor. En ausencia de arrepentimiento, conversión y reparación, el Señor mismo hará la guerra.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se puede proceder así con todos los pecados, que el Señor utiliza este método en una comunidad que le es fiel y a la que tiene poco que reprochar. Solo puede utilizarse en la confesión con un creyente celoso que necesita ayuda. En ese caso puede ser oportuno sostener un espejo ante el pecador, en el que éste se reconozca de repente de un modo completamente nuevo. Un sacerdote puede hacer esto en nombre del Señor y para evitar el juicio del penitente. Entonces blandirá la espada de la boca con vehemencia, pero con prudencia y discernimiento. Apocalipsis 2:17. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca, y en esta piedra está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Todo el mundo tiene oídos, pero funcionan más o menos bien según los casos, y todo el mundo tiene la obligación de oír. Cada uno debe oír lo que pueda, asimilar todo lo que se le dé. Al escuchar, cada uno debe ir hasta el límite de lo posible. Tanto más cuanto se trata de una comunidad que da grandes satisfacciones al Señor y por tanto es una comunidad elegida. Pero la elección es siempre una obligación. Incluso los más sencillos deben esforzarse por alcanzar los límites. La grandeza de la misión no está ligada a la amplitud de los talentos. Hay personas sencillas con una misión diferenciada y otras más dotadas que no reciben ninguna. Pero el hecho de pertenecer a esta comunidad incluye en todos los casos la obligación de escuchar lo más posible las necesidades de los demás. Esta vez se promete al vencedor su parte del maná oculto. El maná es el alimento del cielo que había tomado su primera forma en el maná visible de la antigua alianza, la promesa del maná del Nuevo Testamento. Era la señal de que Dios no quería dejar que su pueblo se marchitara, sino que le ofrecía alimento con amor. Era la primera objetivación del amor de Dios, la primera concreción de su poder abstracto de salvar y alimentar. Hasta el maná solo podíamos ver las posibilidades que ofrecía la tierra, y Dios creador permanecía muy en segundo plano, como una providencia global. El maná satisface un hambre terrenal del cielo de la forma más concreta posible. Vemos la mano de Dios ofreciendo pan al hambriento. El segundo maná es el Verbo hecho carne. Ahora es Dios mismo, el Hijo, quien es extendido al mundo por el Padre y quien hace cercana y concreta en forma humana la totalidad del amor divino. El Hijo que ahora tiene las mismas necesidades que nosotros, desde el hambre corporal hasta el hambre espiritual del amor del Padre. Dios está aquí tan cerca que podemos verle, oírle, tocarle y saborearle, gustarle. Pero mientras que el antiguo maná satisfacía de manera horizontal una multitud de pequeñas necesidades terrenas, el Hijo es sobre todo la gran visibilidad vertical del Padre. Y si el Hijo se extiende horizontalmente sobre la tierra, es solo para servir a esta revelación del Dios espiritual y conducirnos a Él. No es ninguna comida la que se distribuye aquí, sino la misma palabra de Dios, la palabra que siempre da testimonio del Padre y dialoga con Él. Al hacerse sensible, expresa lo suprasensible y nos da acceso a Dios con nuestros sentidos. Por ella y en ella, Dios se hace sensible para nosotros y nuestros sentidos son capaces de tocarlo. Y todo esto es definitivo en el misterio de la Eucaristía. El primer maná satisfacía un hambre corporal en una apertura hacia Dios que era, por así decirlo, secundaria. El nuevo maná satisface el hambre de Dios en la parábola secundaria de la satisfacción del hambre corporal. Ser cristiano no significa carecer de necesidades, sino, por el contrario, tener todas las necesidades que el Padre ha puesto en el hombre y, por tanto, también hambre de alimento. Quien quisiera ser puro de espíritu despreciaría tanto la creación como la Eucaristía, se avergonzaría de abrir la boca para recibir el pan y la hostia. Y los dos van juntos como promesa y cumplimiento. Dios no quiere la promesa ni el cumplimiento. Dios no quiere que la Eucaristía sea un puro símbolo. La comunión es la forma sobrenatural más elevada de la necesidad humana, en la que todas las formas naturales no son negadas, sino elevadas
superpuestas y enteramente subordinadas al alimento dado por Dios. Las necesidades físicas de los cristianos también deben ser satisfechas, porque el Padre y Creador satisfizo el hambre de los judíos. Pero son solo imágenes de la verdadera hambre del hombre, su hambre de Dios Padre, Hijo y Espíritu, hambre que se sacia en el nuevo maná. De este modo, el maná viejo y el maná nuevo se alinean según una revelación creciente de Dios, porque Dios se da cada vez más, hasta ofrecerse tanto en el Hijo que se establece un vínculo permanente entre el cielo y la tierra. Mientras el hombre se entienda a sí mismo como mera criatura, puede ciertamente atestiguar que lo es, pero se encuentra cara a cara con Dios y puede esperar en completa sumisión a que Dios se lo revele o no. Por sí solo no puede establecer una relación con Dios. Cuando Dios envió el maná, el hombre pudo atestiguar: tuve hambre y Dios me sació. Su acción correspondió a mi necesidad. El hombre no podía haber pedido algo así por su propia voluntad, ni podía esperarlo. E incluso si Dios no se lo hubiera concedido, aún habría estado en deuda con Dios por su reverencia y devoción. Pero cuando Dios le concedió el maná, se estableció una relación inicial, única y fáctica entre el cielo y la tierra. Esta relación se hace duradera y permanente en la Eucaristía, porque ahora Dios no da el alimento de una vez para siempre, sino que se da a sí mismo, no solo una vez, sino permanentemente. Y los hombres pueden acudir a Dios por su propia voluntad y pedirle este alimento. La iniciativa ya no es solo de Dios como en la antigua alianza. El propio cristiano debe acudir a Dios y pedirle el nuevo maná, porque está ahí, siempre disponible. Pero debe conformarse a Él y a la forma en que se le ofrece. Debe entrar en las formas que Dios ha decidido y vivir en ellas. Debe plegarse a la regla de la palabra de Dios. Incluso cuando se convierte en la regla de la esposa de Cristo, del orden eclesial, del orden de los sacramentos, del orden de los votos, de la regla del monasterio, del orden eclesial en general. E incluso cuando se pliega a una forma predispuesta, incluso entonces debe permanecer siempre disponible, porque en el espacio de la iglesia las formas de Dios pueden ser innumerables. Y le daré una piedra blanca. La piedra blanca es a la vez Eucaristía, alma y promesa. Eucaristía en el sentido que es lo que el Señor da de sí mismo. Alma en cuanto es lo que el Señor, sin dejar de ser lo que es, nos da de nuevo. Promesa en el alma en cuanto es lo que el Señor, en cuanto es lo que viene permanente del Señor y se cumple, sin que sintamos nunca la plenitud. No la sentimos porque el cumplimiento se supera a sí mismo, porque lo que oímos como promesa no es más que una parte de lo que el Hijo dice al Padre. E incluso cuando el Señor nos habla en el Evangelio, nunca captamos más que una ínfima parte del sentido divino de sus palabras. Creemos que podemos, a partir de lo que hemos captado, sumergirnos directamente en el corazón de su significado. Pero hay todavía innumerables otros aspectos y modos de comprensión que son todos caminos que conducen al centro y que, cuando se enlazan todos entre sí, forman aún más aspectos nuevos y caminos nuevos. Así pues, el sentido siempre puede cumplirse de nuevo, pero de tal manera que la promesa siempre supera infinitamente los cumplimientos limitados. El número de interpretaciones posibles de una palabra humana, de un poema, por ejemplo, será limitado. Pero en Dios, cada palabra es interiormente inagotable, y el significado de todas las palabras de Dios reveladas juntas representa una infinidad de infinitos. Se dice que el maná prometido está escondido, porque el Hijo siempre está escondido en el Padre. E incluso cuando se da a sí mismo, es siempre desde el Padre desde donde lo hace. Es siempre de nuevo su refugio, su estado escondido en el Padre lo que prodiga.
Ninguno de los misterios del maná, por tanto, puede ser desvelado. Es un misterio que permanece, un misterio que tiene, como todo misterio cristiano, su origen en el Padre. Y el origen se hace visible y observable cuando se recibe lo que se ofrece. La promesa, en cambio, se llama guijarro porque tiene una forma bien definida que no puede ser modelada a voluntad por los hombres. Tiene una totalidad que, aunque sobrenatural para nosotros, se forma en el Hijo tan natural y orgánicamente como un guijarro en la naturaleza. Esta piedra es blanca porque tiene la inocencia y la pureza del Hijo. A diferencia del verbo, el guijarro no puede ser desarrollado, ni interpretado, ni descompuesto en fragmentos. Quiere ser recibido como un todo y no puede darnos la pureza perfecta y universal del Hijo en parte. El deseo de pureza del cristiano es indivisible. No puede querer ser puro en un ámbito y tolerar la impureza en otro. Mientras que el cristiano participa a distancia de las demás cualidades del Hijo, la pureza que aquí se le ofrece le exige una decisión total. Y en esta piedra está escrito un nombre nuevo. El nombre del amor del Hijo y del amor sentido del Hijo y del amor en unidad. Para quien no ha sentido este amor, la piedra permanece en blanco. Pero quien recibe el guijarro lo ha sentido, conoce al Señor y está en posesión del nuevo nombre. Los amantes se dan nombres que les recuerdan su amor y que solo tienen significado para ellos. El nombre es como una contraseña para la persona que han introducido en su amor. El nombre escrito en el guijarro se refiere siempre a aquel a quien el Señor ama y a quien entrega el guijarro. Por supuesto, su encarnación y su evangelio conciernen a todos, pero eso no significa que no tenga una relación especial con cada persona. El Señor nunca ama de modo impersonal. Incluye en su amor la singularidad de la persona y las disposiciones interiores del ser amado. Por eso en la Iglesia, junto a las grandes entidades que constituyen los sacramentos, las formas de oración personal, no solo están autorizadas, sino que son deseadas. Los misterios del Señor son tan abundantes que puede compartirlos con todos en una relación que es única cada vez. No conoces el nombre nuevo hasta que has recibido la piedrecita. Este es el misterio de la intransferibilidad. Esta propiedad pasa del guijarro al maná en todas las formas de devoción pública y privada de la Iglesia. Quien nunca se ha confesado no puede imaginar la experiencia cristiana de la confesión, como tampoco quien nunca ha comulgado. Y el Señor no pronuncia el nombre, solo dice que un nombre nuevo está grabado en la piedra. Su novedad le es intrínseca, es siempre nuevo, infinitamente nuevo. Esa es la cualidad de este nombre. Es nuevo, sigue siendo nuevo, se convierte en nuevo. Su novedad es incoactiva. Un guijarro arrojado al agua siempre genera nuevas olas. Podemos saber dónde cayó y también sabemos que de ahí parten círculos concéntricos, pero no podemos contarlos. Y mientras estén en un entorno abierto y no choquen con ningún obstáculo, sus ondas se extienden cada vez más. Lo mismo ocurre con la novedad. El nombre es elegido enteramente por el Señor. El hombre debe recibir este nombre sin tener ni mostrar ninguna preferencia por otro nombre. Para aquellos que mantienen una relación especialmente estrecha con el Señor, que tienen una misión particular, también es especialmente importante no querer leer en la piedra nada más que lo que el Señor ha escrito en ella. La dimensión personal que procede de Él debe ser una con la dimensión impersonal de su actitud de perfecta disponibilidad. Lo que aparece es el nombre que el Señor inventa, mientras que todo lo que ellos mismos son debe desaparecer en gracia. Juan sabe ahora que va a recibir una piedra blanca. Esta promesa no le coge por sorpresa. Para él, la piedra blanca es una noción llena de vida, la del amor de amistad, que dentro del amor divino le une al Hijo. Es como si ya pudiera leer la inscripción del guijarro que recibe del Señor, pero apenas la ha comprendido. Se encuentra con una nueva tarea. Las tareas del amor nunca descansan. Lo que se recibe se da sin descanso.
Si la parte del alma que fue llamada está demasiado cansada, es el turno de otra para ser llamada inmediatamente. El Señor se encarga de que las cosas avancen siempre, incluso contra toda razón. En el amor humano, siempre debemos ser capaces de detenernos en algún momento para disfrutar sin prisas, de volver sobre nosotros mismos para recordar, para volver a disfrutar, para repetir y también simplemente para permanecer en reposo. En el amor divino, esta autorreflexión desaparece. Todo se despliega como un abanico. Podemos alegrarnos y saborear, pero sin que nuestro disfrute se refleje en nosotros mismos. Podemos encontrar maravilloso un concierto, pero no debemos bañarnos ni nadar y nadar sin fin en su recuerdo. El cristiano conserva ciertamente lo que ha recibido, pero no debe detenerse en ello. Debe tragar y no preocuparse por la digestión. Para el próximo audio, la carta a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Gracias por escuchar.